Shalom, bendiciones para todos. Vamos a comenzar con esta clase, que es la clase número 11, que estamos tratando temas relacionados con los hebraísmos y una serie de expresiones o conceptos que son hebreos que nos ayudan a entender mucho más lo que está plasmado en letras en este libro que conocemos nosotros como la Biblia. Poder conocer expresiones de forma correcta es sumamente importante porque no cambiamos el mensaje del emisor y el receptor estaría interpretando correctamente lo que el emisor dijo. O sea, uno de los problemas que nosotros tenemos entre tantos cuando queremos conocer la verdad es que primeramente no tenemos una traducción fidedigna, tenemos son versiones, no tenemos una formación académica desde la perspectiva hebrea de la cual es usada por los autores del mensaje, no tenemos este mensaje directamente del hebreo o lo leemos del hebreo, sino que lo leemos del español. Y eso entre tantas barreras que necesitamos superar al momento de estudiar lo que conocemos como Biblia y sobre todo interpretar apropiadamente. Una cosa es cómo piensa el emisor y otra cosa es cómo piensa el receptor. Y ya que el emisor tiene una mentalidad bajo una perspectiva sobre la cual interpreta al eterno, el entorno, a sí mismo, el receptor puede tener otra totalmente diferente y esa brecha, ese abismo se abre mucho más cuando el receptor va a interpretar algo que se dijo hace 2000 años como mínimo, que no conoce el entorno, que no conoce el lugar, que las condiciones son diferentes y eso va colocando obstáculo sobre obstáculo que aquella persona que desea estudiar correctamente va a tener que superarlo. Así que una cuidadosa traducción de algunos de los términos más importantes que se enseña desde el contexto hebreo revela muchas profundidades y bases espirituales que a veces se pierden en las versiones. Quiere decir que hay palabras o hay términos que del hebreo a nuestra lengua en español no hay la traducción exacta y se toman en consideración expresiones que se parezcan o asemejen a lo que se dijo en un momento, pero no necesariamente con exactitud lo que se dijo, sino algo como que parecido. Cuentan en un momento que un ateo se encontró con un gran rabino y se sorprendió mucho cuando el rabino comenzó diciéndole a este ateo, sabes, yo tampoco creo en Dios. Y el rostro del ateo no se hizo esperar y quedó sorprendido cuando el rabino le dijo esto y continúa el rabino diciéndole, ahora te voy a explicar por qué te dije esto. Lo que quiero decir es que yo tampoco creo en el Dios en el que tú no crees. Lo que el rabino le estaba diciendo es que Elohim o Hashem y el significado de la palabra Dios a menudo se pierde en la traducción. O sea, cuando vemos la palabra Elohim en hebreo y esta la leemos en español como Dios y lo que representa esta palabra es totalmente diferente. Por eso es que el rabino le dijo, yo tampoco creo en Dios como tú no crees en Él, cuando toman en consideración la palabra Dios. Evidentemente el rabino cree en Hashem y cree que Hashem es Elohim. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque traducir términos de un idioma a otro no es una tarea sencilla, especialmente cuando se trata de una cultura totalmente a la nuestra, totalmente diferente, y cuando se tratan temas de la espiritualidad por la profundidad que hay dentro del mismo. O sea, se enseña que al momento de plasmar la Torah, de mostrar la Torah Shen, quedó encerrada toda la enseñanza
en diferentes niveles y cada nivel nos enseña una verdad que está condicionada al nivel de la persona que interpreta dentro de ese nivel. O sea, cada quien desde su nivel va conociendo parte de la verdad, mas no toda la verdad, porque debe conocer todos los niveles que están relacionados con ese tema o con ese punto en específico. Esto nos indica que hay personas que pudieran enseñar o mostrar cosas mucho más profundas desde el nivel de donde están leyendo, estudiando e interpretando. Y eso no quiere decir que sea diferente o un error en comparación a otro que de pronto está leyendo e interpretando desde un nivel que es básico. Entonces, esto es lo que vemos nosotros en la Torá a diferencia de otros libros. Usted puede leer otro libro y lo que dice, tal cual como lo leyó, es lo que está leyendo otro. En la Torá no es así. Esto nos muestra que en su lenguaje original, que es hebreo, las palabras tienen un sentido multidimensional. Es mucho más rico, es mucho más profundo y hasta complejo. Y la traducción implica elegir enfocarse en un solo aspecto, dejando de lado el resto. O sea, cuando se hace una traducción, que ni siquiera tenemos traducción, sino versión, pero imagínense una traducción, el que hace la traducción está eligiendo enfocarse en un aspecto basado en un nivel de interpretación y de allí el método que utiliza para interpretarlo. Sería una terrible vivencia para la persona que quisiera decir o creer que al leer e interpretar desde su condición o nivel, puede llegar a pensar que conoce toda la verdad, porque no es así. Por eso es un terrible error reduccionista disminuir la vida hebrea simplemente cuando se lee la Torá a un asunto de leyes o de legalidades, como mucha gente lo ve. Mucha gente que ignora todo esto cuando le hablan de la Torá, que se tradujo muy mal como ley, piensan que la Torá es pura ley, que es simplemente aspectos legales, y resulta de que no es así. Entonces, si no es así y es un manual de instrucción que nos muestra cosas que van mucho más allá de lo que podemos captar y es que es mucho más profundo, entonces estamos dejando de estudiar y de comprender grandes cosas que Hashem ha querido plasmar para bien nuestro. El gran problema es que traducir los términos hebreos a español no es sencillo y es muy complejo por lo que estoy mencionando. Sin embargo, para el entorno hebreo actual y dentro de las diversas comunidades, para mantener viva esa enseñanza que, a pesar de que fue dicho hace miles de años y pueda seguirnos mostrando sus verdades, pueda seguir guiándonos y que tenga continuidad a través del tiempo y del espacio, a menudo hacer estas traducciones para un público que no necesariamente conoce el hebreo puede ayudarlo si lo lee en español, pero con alguien que con mentalidad hebrea le explique lo que está leyendo en español tomando como base el hebreo. O sea, tendría que decirle lo que usted está leyendo en hebreo en relación a esta palabra viene de una base, lo que usted está leyendo en español viene de una base hebrea que significa o representa tal cosa. Y de esa manera le podría ampliar o mostrar lo que hay más allá de la línea que está leyendo. Ahora, nosotros vemos dentro de nuestras versiones expresiones como ley que cuando vamos a su contexto original resulta que en varias citas aparecen diversas palabras. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros traducir términos que se encuentran en el eje de la vida hebrea
como la misbah o la alajá o la averá, o expresiones como mutar o como asur. Y es probable que la mayoría no esté familiarizado con estos términos, ya que las traducciones y peor aún las versiones no nos han mostrado todo lo que éstas representan. Sin embargo, las traducciones típicas o estándar de estas expresiones son, en relación a la alajá, lo pudieran ver como la ley judía, pero aquello que aplica al día a día. Mientras que la palabra misbah lo pudiéramos ver como mandamiento, la palabra mutar pudiéramos verlo como lo que se permite, la palabra asur como lo que se prohíbe, y la palabra averá y la palabra het, muchos pudieran traducirlo como pecado. Pero estas expresiones alajá, misbah, mutar, asur, averá y het va más allá de lo que acabo yo de mencionar. Por lo tanto, hay cosas que están detrás de estas expresiones que podemos perdernos por ignorar el contexto hebreo, lo que es los hebraísmos y sobre todo el lenguaje técnico, que es el lenguaje rabínico de ese entonces. Así que estas traducciones que acabo de mencionar no son erróneas, pero son incompletas. O sea, sería como que un terrible error disminuir la vida desde el contexto hebreo simplemente a un asunto de leyes. Y allí es donde se pierde la esencia de todas estas palabras. Y hay un grupo de expresiones que transmiten un significado que va más allá de lo que leemos, que es multidimensional y que muestra grandes verdades espirituales. Pero específicamente en estas que acabo de mencionar, por ejemplo, la palabra alajá, que mucha gente la puede ver como ley judía, viene de la raíz hebrea alaj. Y esta expresión alaj significa caminar. O sea, cuando a la persona le enseñan la alajá, lo que le están enseñando es cómo caminar apropiadamente, cómo transitar de forma correcta. Y para transitar de forma correcta se necesita una guía, que en este caso sería la Torá, que no traduce como ley. Expresiones como misvá, que generalmente se traduce como mandamiento, está relacionado con la raíz hebrea siví, pero también está conectada con la raíz de la palabra sebet, que significa como grupo, o con la palabra saftá, que traduce como unirse o conectarse. En pocas palabras, cuando hablamos de una misbah, es algo que Hashem establece y que a través de la obediencia nosotros nos unimos o nos conectamos y somos parte de un grupo que tiene una conexión con lo celestial. Mutar, que también la comentamos, no solo significa algo que se permite o algo permisible, sino también abierto. Por ejemplo, cuando una persona se desata un nudo del zapato, en hebreo sería matir el nudo. O sea, sería abrir el nudo o desatar el nudo. Pero esto también se aplica dentro de la legislación. O sea, hay cosas que se permiten y son las que dentro del contexto de legislación significa que son permisibles o abiertas. O sea, cuando vemos nosotros en la escritura que dice que se nos ha dado autoridad para desatar, ese desatar que está conectado con la palabra mutar, lo que está diciendo es ustedes como autoridad basado en la Torá
usted tiene permiso de abrir a la persona un camino a seguir. Entonces la palabra mutar, que es abrir o desatar, le está diciendo a la persona camine por toda esta senda que está abierta o que se le permite a usted porque ha sido desatado todo para eso. Un nudo en hebreo, entonces, como dije previamente, sería matir el nudo. ¿Qué es lo que está haciendo? Abriendo el zapato para que el pie salga. Entonces, este tipo de permisos o cosas que la Torah establece para que hagamos, lo que está abriendo es nuestra vida para que caminemos en esta realidad, pero guiados por una verdad. Así pues, vemos en esta palabra todo lo que puede llegar a representar. Cuando vemos esta expresión, incluso en el Sidur, que es el libro de oraciones, aparece esta palabra matir dentro de el Birkoj HaShahar, que es bendiciones, oraciones que se hacen, y dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Dice, bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, soberano del universo, que liberas al cautivo. Y mire la palabra que utiliza, matir, para liberar a la persona cautiva. Ahora, ¿cómo una persona que está en cautiverio es liberada? Solamente a través de la Torá, que es la que nos muestra de qué forma podemos transitar correctamente. Entonces, cuando la Torá nos dice a nosotros qué cosas están dentro de ella que nos permiten liberarnos o que nos da permiso, nos autoriza para actuar, se le dice matir en hebreo, y es la manera como se desata, utilizando un término legal, dentro del entorno hebreo para todo esto. Lo contrario a matir es asur. Asur no solamente significa prohibido, sino también cerrado. Por ejemplo, una cárcel es llamada Bet Hasurin, o una cárcel de cosas cerradas o clausurada o bloqueada. Si algo está en esta condición de asur, eso significa que está sellado, bloqueado, cerrado o clausurado. Entonces, cuando hablamos de asur, es lo que está en esa condición. Ahora, dentro del contexto legal, por ejemplo, vemos nosotros que tenemos un marco legal de aquello que se nos permite y de aquello que se nos prohíbe. Lo que está prohibido es como si estuviera cerrado o sellado para nosotros. O sea, cuando una persona violenta lo que está prohibido, lo que está haciendo es quitar un sello. Lo que está haciendo es como esos lugares que cierran, que vemos nosotros en películas y todo esto, que hay un asesinato y ponen cintas que dicen no pasar o está cerrado. La persona que violenta algo que está en condición de asur, lo que está haciendo es rompiendo la cinta, violentando la ley, porque está entrando o actuando en algo que no es correcto, y eso puede traerle una pena o una condena, porque está violentando la ley, porque no tiene acceso a eso. Entonces, algo que está en esa condición de asur, dentro de lo que tenemos en la escritura, es visto como algo que está atado. Entonces, cuando dicen que nosotros tenemos la autoridad para atar, es porque ya desde el cielo, a través de la Torá, nos han dado la instrucción de cuáles son las cosas atadas, y simplemente vamos a enseñar bajo la autoridad que ha sido conferida qué es lo que está atado o qué es lo que está desatado, qué es lo que está permitido o liberado y qué es lo que está desatado o cerrado o sellado.
Entonces, si alguien está en una condición de cautiverio, la Torá pudiera liberarlo. Por eso es que en su momento Yehoshua, hablando de esto, dice que la persona que se conecta íntimamente con la Torá a través de la obediencia, la persona que camina conforme a la Torá, la persona que intima y se hace uno con la Torá, y todo esto es lo que significa conocer desde el contexto hebreo, entonces la persona que conoce la Torá o que conoce la verdad es libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. ¿Por qué la Torá te hace libre? Porque lo que te libera de este sistema es una verdad que supera la realidad. Y ya que nosotros vivimos en una realidad que todos vemos, pero que cada quien interpreta de forma diferente, la verdad es lo único que puede unificar los criterios y establecer cuál es la pauta a seguir dentro de la realidad de cada quien. O sea, frente a un evento, todos podemos verlo en el mismo tiempo, en el mismo lugar y en las mismas condiciones, pero cada quien lo está interpretando de forma diferente. ¿Qué es lo que va a hacer la Torá? Nos va a decir, todos ustedes piensan de esta forma, o tú piensas de esta manera, o tú piensas de esta, frente a este evento, pero resulta que la verdad es esta. Y de esta manera nos aclara, y cuando nos aclara y nos muestra la forma de cómo transitar, simplemente nos está liberando del cautiverio de nuestra realidad. O sea, la Torá nos desata o nos permite transitar de forma correcta frente a una realidad creada por este sistema terrenal que nos engaña. Y es allí donde la Torá actúa en favor nuestro. Entonces, atar o desatar, que es igual a lo que dijimos previamente de permitir o prohibir o liberar o clausurar, sellar o cerrar o bloquear, está también íntimamente conectado con toda esta verdad que dentro de la Torá nos muestra cómo hacer las cosas para que eso nos acerque y nos conecte con Hashem. ¿Cómo yo puedo conectarme con Hashem, que emana una verdad que nos hace libre, cuando yo vivo en medio de un cautiverio, producto de una condición interna que desconozco y simplemente reacciono por instinto? Mientras yo más me pueda llegar a conocer y poder ir descubriendo mi mundo interior, yo puedo irme liberando a través de la Torá que me va desatando. Por eso bendecimos a Hashem, que puede liberar al cautivo, porque a través de la Torá todos los días se nos abre una puerta. Ahora, también vemos expresiones como averá o como pecado, que en la materia de amartiología nosotros profundizamos mucho más en esto, pero quiero mencionarla porque es importante seguir ampliando más todo esto. Esta expresión averá, que traduce como transgresión, significa literalmente pasar por alto, ¿ok? Es cuando tú pasas por alto. Quiere decir que tienes la oportunidad de hacer algo correcto y por no tener conciencia, por no estar despierto, por no estar atento, dejaste de hacerlo. Het, que muchas veces lo traducen como pecado, significa errar el blanco. Es como fallar frente a algo, es como fracasar. Y ambas palabras se utilizan para hablar de aquello que se violenta dentro de la escritura. Pero Het literalmente se refiere a algo que no dio al blanco o no dio con el objetivo previsto. El gran problema que nosotros tenemos es que hay dos formas de hacer las cosas de manera acertada, aunque una es objetiva y la otra es subjetiva.
Una objetiva es que nosotros tenemos al frente una diana, que es a donde apunta el arquero para lanzar una flecha y dar en el blanco, y él, conociendo ciertas condiciones del arco, la flecha, el viento, la distancia, lanza la flecha, no da en el blanco. Al no dar en el blanco, falló, y eso es het, que muchas veces lo traducen como pecado. Entonces, ese es como el nivel básico de aquello que nosotros podemos llegar a violentar en un momento dado. Y quisimos hacer algo bueno y lamentablemente erramos el blanco. Pero hay otra forma que es subjetiva, que es parte del autoengaño, porque la persona se autopercibe de forma incorrecta. Y es alguien que de igual forma tiene un arco, tiene una flecha, pero en vez de colocar el blanco en el árbol, él primero lanza la flecha y donde cae la flecha o partiendo de allí empieza a construir la diana. Entonces, ¿dónde va a colocar el blanco o el punto centro? Donde la flecha dio previamente. Entonces, ¿cuándo va a errar? Nunca. Porque no es que está primero el blanco y luego lanza la flecha, sino que la persona primero lanza la flecha y luego coloca el blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Son personas que bajo su autopercepción se ven de forma incorrecta, pero para no quedar en evidencia justifican sus acciones manipulando la escritura a su conveniencia. Entonces lo mismo a yo lanzar una flecha y cuando todo el mundo dice fallaste, yo digo que no porque yo empiezo a construir el blanco alrededor de la flecha que ya yo lancé. Entonces, ¿cuándo voy a fallar? Nunca, porque siempre voy a construir lo que yo considero como correcto luego de haber lanzado la flecha, no previamente. Entonces, allí vemos cómo una persona puede fallar y fallar o puede pecar y no aceptar esa condición y seguir fallando porque no acepta su responsabilidad, porque nunca coloca primero el blanco, sino que él actúa y después de actuar, él simplemente justifica su actuación diciendo, no, es que yo lo hice bien, mira cómo lo hice y empieza a dibujar el blanco. Esa es la forma como mucha gente camina o actúa en este mundo. Y es una forma errada porque la persona nunca va a asumir responsabilidad porque no se hace cargo de su error, no se hace cargo de su falla. Y como es una persona que probablemente tenga carencias de una autoestima apropiada o tenga un concepto errado de sí mismo o tenga complejos y todo esto, mucho menos va a aceptar la falla o el error que comete. O siempre va a evadir la responsabilidad de decir yo me equivoqué. Por eso es que vemos nosotros en Proverbios capítulo 12, Proverbios 12, verso 15, que dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Claro que es derecho en su opinión, porque él primero lanza la flecha y luego dibuja el arco, o luego dibuja la diana. ¿Cómo va a fallar si en su opinión siempre la flecha va a quedar en el medio? Pero dice, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, son las cosas que si empezamos a profundizar una palabra que nos colocan a través de una versión en la Biblia, lo que estamos viendo en la versión no nos está mostrando toda la verdad bíblica, no nos está mostrando todo lo que estamos diciendo. Y estas versiones no nos transmiten un aspecto de la verdad bíblica y de la vida que conforme a la Torá deberíamos transitar para ser diferentes. Entonces, cuando vemos todas estas expresiones, las primeras que mencionamos pueden entrar dentro de un contexto legal
y se aplican al mismo, mientras que estas últimas, los rabinos enseñan que está más adecuado el contexto de las relaciones. Y la más importante es la relación con Hashem, a través de tener una buena relación con nosotros mismos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y ese es el objetivo primordial de la Torah: forjar una relación con Hashem desde la esencia de tu vida. Mientras más te acerques a tu esencia, tú lo que estás haciendo es elevar tu nivel de pureza. El gran problema es que vivimos en un mundo que esa esencia la va cercando y cercando y cercando a través de velos. Yo siempre coloco el ejemplo de la cebolla, que tiene cáscaras y cáscaras, y lo que está en el medio es la esencia, y ese es el nivel más puro que tenemos en nuestra alma. Pero resulta de que cómo podemos forjar una relación y una conexión profunda con Hashem con tantas capas que impiden ese acercamiento. Entonces yo necesito poder quitar esas capas, y la única forma de hacerlo es cuando yo empiezo a actuar conforme a lo que Hashem ha permitido. Y cuando yo empiezo a actuar con dominio propio, ejerciendo mi voluntad a través de la obediencia para no hacer lo prohibido. Esto nos muestra que mientras más yo quiero acercarme a Hashem, lo que tengo que hacer es caminar más dentro de lo permitido. Pero si yo empiezo a quebrar esos sellos o aquello que está prohibido, traspasando lo que ha sido clausurado por Hashem, eso me hace más impuro, porque me estoy alejando más de Hashem, porque también me alejo más de mi esencia, y lo que estoy creando son capas de impureza. Esas capas de impureza me alejan de Hashem y de mí mismo. Y ahí es donde yo tengo problemas, porque empiezo a perderme en este laberinto que es el mundo por las diversas realidades que yo estoy percibiendo. Cuando hablamos de la halajá, que lo mencionamos previamente, desde la perspectiva hebrea, está conectado con una relación muy profunda entre Hashem y aquel que sigue la halajá, o la forma de caminar correctamente, y de todo lo que esto trae como consecuencia, porque implica una manera de transitar a través de los misbot, que ya vamos a explicar lo que eso significa para que entendamos mejor todo esto, que son las formas en la cual nosotros transitamos por este sendero hacia la conexión y la intimidad con el cielo. O sea, Hashem nos dio la halajá, o la forma de caminar correctamente, y de esta manera irnos conectando con Él en la medida en que avanzamos en el camino. Los sabios y grandes rabinos enseñan que la recompensa de una misbah o de un mandamiento es otra misbah. Y luego vamos a entenderlo cuando sepamos desde un nivel lo que representa la palabra misbah en hebreo. El Baal Shem Tov enseñó que esto significa que la recompensa a través de la obediencia a una misbah crea una conexión con aquel que emana la misbah. O sea, la misbah es como una cuerda, como una línea que conecta a aquel que establece la línea, o establece o sostiene la cuerda, con aquel que está del otro lado de la cuerda. Quiere decir que nosotros podemos fortalecer esa cuerda agarrados a ella, que al otro extremo de la cuerda está Hashem, o simplemente hacer lo prohibido, que sería romper la cuerda. Y de esta manera nos alejamos de Hashem. O sea, mientras más misbah yo estoy obedeciendo y cumpliendo, mi conexión con Hashem se hace mucho más profunda, porque los velos van cayendo, el nivel de impureza va bajando, y de esta forma yo puedo ir apreciando la verdad de Hashem, porque me hago más sensible a la voz de Hashem. El valor
Y el beneficio de conectarse con un ser amado es la experiencia de estar conectado con él de manera completa. Y esto es lo que ocurre con Hashem. El valor de estar conectado con Hashem a través de la Torá es la experiencia más profunda que podamos experimentar. Y esto es lo que nos ofrecen los mandamientos. Una conexión profunda desde lo íntimo del ser con la intimidad de Hashem. Y es allí lo importante. Por eso, cuando hablamos de la expresión mutar, que habla de lo permitido, implica algo que está abierto, porque es un comportamiento que ofrece una vía o una senda abierta para conectarnos con Hashem plenamente. En cambio, cuando vemos nosotros que cada cosa establecida por Hashem tiene un propósito y todas nos conectan de diversas áreas. Por ejemplo, cuando yo voy a alimentarme, hay alimentos que entran en esa categoría de mutar, o sea, son permitidos. Cuando este alimento permitido yo lo como, yo estoy transitando por una senda abierta a través de un alimento permitido que hace que el acto de digerir el alimento me lleve a una conexión espiritual y una relación mucho más íntima con Hashem. Algo tan sencillo como comer, o mejor dicho, como alimentarse. El asunto es cómo nos alimentamos. Yo me estoy alimentando con lo que Hashem ha permitido o no. Por eso, cuando nosotros vimos la materia de la alimentación y el desarrollo espiritual, pudimos estudiar la esencia de los alimentos que nosotros ingerimos y los resultados o consecuencias que tienen ellos en lo más profundo de nuestro ser. Y eso es algo que debemos tener presente. Cuando un alimento es mutar o cuando un alimento está permitido comerlo, es algo que como fue creado con un propósito, estamos alimentándonos bajo un propósito que a pesar de que no vemos, cuando entra ese alimento permitido a nuestro ser, empieza a crear las condiciones que Hashem estableció cuando hizo ese alimento. O sea, es como si yo dijera, yo voy a tomarme esta pastilla que es buena para tal cosa. Cuando yo ingiero la pastilla, ella poco a poco va haciendo el efecto que yo deseo. Cuando Hashem creó todo lo que está en este mundo, lo creó con un propósito. Cuando yo me estoy alimentando conforme a lo que Hashem ha establecido como permitido, y de allí la palabra mutar, entonces ese alimento cuando yo lo ingiero y entra en mi ser, empieza a activar todo lo que tiene como esencia ese alimento y eso empieza a generar dentro de mí algo por lo cual fue establecido. Yo empiezo a disfrutar del propósito de la creación. Pero cuando algo es prohibido, esto significa que está bloqueado o clausurado. Quiere decir que mientras más yo como, porque no estaría alimentándome, sino comiendo lo que está prohibido, yo lo que estoy es rompiendo conexiones que van desde lo más interno. Es como si nosotros tuviéramos una computadora y metemos algún elemento, un disco portátil o algo que tiene un virus y al entrar al sistema de nuestro equipo lo empieza a dañar por completo poco a poco. Así es nuestro cuerpo. Y lo que estamos comiendo que entra en la categoría de asuro, de prohibido, lo que está haciendo es poco a poco ir destruyendo lo que internamente hay, pero que no tenemos conciencia de ello. Nosotros empezamos a tener conciencia cuando nuestro cuerpo empieza a expresar de forma externa lo que internamente posee como crisis.
Entonces, bueno, nos hacemos un examen de sangre y empezamos a ver los valores de todo lo que nosotros hicimos y empezamos a ver el desastre que hay adentro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que son prohibidas. Entonces, actuar o hacer las cosas dentro de esta categoría de azur, de prohibido, es como una calle sin salida. Cuando un alimento es azur y está prohibido comerlo, es como una pared de ladrillo que no nos permite tener acceso a Shem. Cada vez que yo estoy comiéndome algo prohibido, yo lo que estoy es construyendo una pared, un velo. Y eso lo que me está es bloqueando el acceso que yo tengo a Shem. O sea, es una vía que está bloqueada espiritualmente. Y yo voy bloqueando todos los accesos y va a llegar un momento en que no puedo acercarme a Shem por todos los bloqueos o todo lo que yo he hecho a través de lo que yo he venido comiendo. Porque eso no lo podemos llamar alimentación. Ahora, cuando empezamos a entender esto, emergen como tres clases de comportamientos y objetos en el mundo, que son los misbot, lo que conocemos como eterín y lo que conocemos como isurín. Los misbot como mandamientos son conectores. Los eterín, que es lo autorizado, es lo que crea una apertura. Y los isurín es lo que está prohibido y genera una clausura. O sea, las misbot son los comportamientos y los objetos que ofrecen una conexión con Hashem. Por eso yo decía, cuando hay una misbah de comer, y de allí lo que conocemos como kashrut, o de guardar Shabbat, o de honrar a nuestros padres, o de no robar, etcétera, ese comportamiento va creando una conexión que se va profundizando con Hashem en la medida que caminamos de forma correcta. Sin importar si la persona tiene o no un profundo conocimiento, pero está caminando desde su nivel. Y esas son las intenciones espirituales que posee al efectuar ese mandamiento y de allí su comportamiento. Es más que evidente y no se puede negar que es preferible tener conciencia espiritual de lo que se hace para tener una mayor conexión que se va forjando a través de una misbah entre la persona y Hashem, por lo inherente que es el acto. Entonces, esto es como una especie de circuito espiritual que permita que fluya la electricidad. Y de esta manera nos vamos conectando. Por otro lado, puede ocurrir lo opuesto. Hay comportamientos que son prohibidos y ellos inherentemente crean un bloqueo en la conexión. Por lo tanto, incluso si una persona tiene profundas intenciones espirituales, algo que está prohibido y lo hace, va perdiendo esa conexión. Y llega un momento en que ya no tiene ninguna conexión. Es como una persona que tiene mucha señal de pronto en su teléfono y en la medida que va entrando a un lugar, ese lugar crea unas condiciones que va perdiendo la señal poco a poco hasta que su teléfono queda sin señal, sin cobertura. Nosotros tenemos actos que van trayendo como consecuencia que vayamos perdiendo la cobertura con lo celestial. Y sin darnos cuenta, la vamos perdiendo hasta que llega un momento en que nos fijamos en que no hay ninguna señal. Con estas vías ya bloqueadas y sin señal, entonces se manifiesta la averá, que es la transgresión, y el het, que es el pecado. Empezamos a pasar por alto y dejar de dar el blanco porque perdemos la señal que nos orienta. Es como querer hacer algo en una competencia sin saber las reglas del juego.
En este sentido, pecar implica perder la oportunidad de conectarse mucho más profundo con el Creador. Es como salirse del camino y no alcanzar el objetivo previsto. O en otras palabras, nos estamos desconectando de Hashem por completo. Y esto es lo que nosotros vemos a través de los diversos comportamientos del ser humano. Entender qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, qué es lo que está atado o desatado, es lo que nos va a ayudar a transitar mucho mejor o peor, todo dependiendo de nuestro acto. Y cuando lo hacemos, algo importante es la kavaná o la motivación o la intención de la persona que hace el acto. O sea, yo puedo estar haciendo un acto porque estoy obedeciendo lo que Hashem ha escrito. Pero yo pudiera también obedecer y elevarme mucho más porque más que hacer lo que está escrito, yo quiero hacer lo que Hashem quiere. Cuando yo hago lo que Hashem quiere, mi acción es mucho más profunda, es altruista, porque voy a ir más allá de lo que está dentro de la letra. O sea, la letra no me limita en mi actuación. Y eso es lo que quiso enseñar en su momento Yehoshua. Cuando dice, bueno, aquel que te ofende y te golpea en el rostro, bueno, colócale la otra mejilla para que te golpee. O aquel que te pide que le lleves la capa a 1 kilómetro, bueno, llévasela a 2 y así. Esos ejemplos que como que duplica una acción, lo que está diciendo o enseñando es, tú quieres tener una conexión mucho más fuerte. Tus actos tienen que ir más allá de la letra. Tus actos tienen que ir direccionado. ¿Qué es lo que quiere Hashem que está en esta letra que yo no estoy viendo? Para yo conectarme con eso y poderlo hacer y superar las limitaciones de la letra. Estas cosas son importantes porque son los que nos permiten tener una mayor conexión. Por eso, dentro del entorno hebreo, se incluye todas estas definiciones, prácticas y acciones para poder tener una mayor comprensión de lo que es una vida espiritual. Y de allí lo que representan los mandamientos. Sin embargo, parece que muchas personas consideran todo esto cuando le hablan de Torá como una ley, imposición o esclavitud y simplemente van violentando todo lo que está prohibido y van rompiendo sellos y pasando líneas por una actitud que es irreverente. Y esto los va alejando de Hashem, pero como ellos tienen una autopercepción de que son muy espirituales sin entender lo que esto representa, no se dan a la tarea de cuestionar sus acciones. Pero aquellos que conocen la Torá, si hay algo que hacen, es cuestionarse siempre. Por eso la tefilá es la forma en la cual nosotros nos vamos midiendo, evaluando a través de una especie de auditoría para evaluar nuestras acciones si fueron correctas o no en el transcurso del día. Una forma más profunda de poder aplicar todos estos términos a través de una comprensión espiritual mucho más fuerte nos va a revelar el verdadero deseo de Hashem y de esta estrecha conexión con los cielos a través de una profunda relación que manifieste el verdadero amor con el Creador. Veíamos la palabra misvah, y que es en singular y en plural misbot. Esta palabra misvah está relacionada con ordenar. Está relacionada con la palabra arreglar, alinear, inclusive conectar. O sea, la persona que está cumpliendo con una misvah lo que está es ordenando, está arreglando su vida a través de estas acciones. Entonces yo estoy obedeciendo algo que ordena mi vida y la coloca delante de Hashem para transitar de forma correcta. Y esta palabra
figura alrededor de 300 veces de diferente forma y con un significado sumamente importante solamente en la Torá. No estamos hablando de toda la Tanakh, sino de la Torá. Cuando vemos que nos entregaron 613 misbot, lo que nos están diciendo es que hay 613 formas de ordenar nuestra vida y conectarnos con Hashem. Y en una nos vamos acercando y conectando más que en otra. En unas porque conocemos y tenemos la intención de obedecer. En otras podemos conocer pero no aceptamos lo que Hashem nos demanda. Y en otras simplemente por ignorancia caminamos de espalda a aquello que nos acerca a Hashem a pesar que queremos tener una relación íntima con Hashem. Pero la ignorancia es la que crea la distancia. Entonces, todo esto es sumamente importante. De hecho, Maimónides, conocido también como el Ramban, en su Sefer HaMisbot, proporciona detalles de todo esto y lo importante que es. Así que entre todas estas misbot podemos mencionar unas que son relevantes. Bueno, por ejemplo, honrar a nuestros padres, no incurrir en la idolatría, no asesinar, guardar Shabbat, cómo debemos alimentarnos, entre tantas que son importantes. Pero nunca olvidemos que una misbah es algo que ordena nuestra vida y nos acerca al Creador. En el uso cotidiano, la misbah siempre es vista como una buena acción. Siempre es vista como una buena acción. O sea, cada vez que una persona está cumpliendo con una misbah, son buenas acciones. Son buenas acciones. Por eso es que la palabra misbah, que está relacionada con la palabra saftá, que significa conectarse o unirse. Pero esta palabra también tiene la misma raíz de saftá, que traduce como apego personal o compañerismo. O sea, cuando vemos nosotros que la Torá nos enseña que cierto personaje era visto como el amigo de Hashem, es una persona que cumplió misbah y entendiendo la raíz de la misma, que es saftá, que traduce como compañerismo o apego personal, estamos viendo la relación a través de dos compañeros que caminan juntos, como que agarrados de la mano por una senda. Esto es impresionante, lo vemos tan fácil, pero no es tan sencillo decir yo estoy caminando de la mano con Hashem. Y eso lo han logrado hombres y mujeres dentro de la Torá. Y si ellos lo lograron, quiere decir que nosotros también tenemos la capacidad para hacerlo, pero a lo mejor no tenemos la disposición ni las firmezas de convicciones para lograrlo. Entonces el problema está en nosotros, no fuera de nosotros. Y mientras más conocemos la Torá y todo esto, vamos descubriendo cosas que nos ayudan a tener un panorama mucho más claro de lo que está en este manual de instrucción perfecto revelado por Hashem desde Sinaí y previamente de forma oral. Así que el sentido de la misbah es unir a la persona a través de un orden interno en su vida para poder conectarse, creando una relación y un lazo profundo con Hashem, que es visto como caminar de la mano de Hashem. Mientras más hago aquello que está permitido y mientras más me cuido de no hacer aquello que está prohibido, lo que estoy es tendiendo lazos y estoy creando una relación, un apego personal con Hashem. Y por eso es visto como aquel que es amigo de Hashem. O como en un momento Hashem mismo lo dice, esta persona
tiene el corazón que agrada a Hashem. ¿Por qué? Porque era una persona que siempre buscaba la oportunidad para conectarse con Hashem. Por eso es que la misbah ata o la misbah une a la persona con el mismo creador. Y ya que esta es una unión que es parte de un todo, nos va acercando más al creador del universo, el cual desea que se haga su voluntad, no por imposición, ni por legalismo, ni por esclavitud, sino que él quiere ser nuestro amigo, nuestro compañero de camino. O sea, él desea y nos invita es, yo te he establecido este camino para ti, pero si haces lo que yo establezco y dejas de hacer lo que yo prohíbo, yo voy a caminar de la mano contigo por todo este trayecto. O sea, cuando yo estoy haciendo algo que Hashem prohíbe, yo simplemente le estoy diciendo a Hashem, suéltame la mano. No quiero caminar contigo. Cuando yo estoy haciendo algo que Hashem ha establecido y que es permitido, es como el niño que en un momento dado aprieta la mano de su papá o siente la fuerza de la mano de su papá. Y esta es una relación profunda y hermosa que nos muestra la Torá. Todos estamos de acuerdo en que Hashem, todo lo que ha establecido, tiene un propósito y sirve para darle sentido a la vida. Y las misbot que otorga Hashem a través de la Torá nos hacen llevar todo esto a la práctica. Por lo tanto, la Torá es algo concreto, no abstracto. Y de allí la importancia de todo esto. Por eso es que vemos nosotros en el Jinuj, una obra fundamental elaborada en España en el siglo XIII. El autor es anónimo, no se conoce quién es el autor, pero es la más completa presentación de misbot en medio de todo esto, en medio de una terapia conductual cognitiva para la especie humana. Y él mismo dice que las actitudes se moldean. Nos dice este libro, más por lo que la gente hace que por lo que la gente piensa. Esta obra detalla en forma exacta lo que es una misbah y cómo afecta al ser humano, cuál debe ser la actitud y de qué forma se deben cumplir para hacer aquello que hayan establecido. Es sumamente importante que conozcamos todo esto, porque las misbot son como dispositivos que llegan hasta lo más profundo de nuestro ser para organizar nuestra vida sin darnos cuenta. Por eso nuestras misbot son nuestra responsabilidad y de esta manera nos preparamos para el mundo por venir. O sea, estamos creando condiciones para que internamente nuestro Neshama pueda entrar en una posición y condición que lo acerque más a Hashem. O sea, todo lo que estamos haciendo en este mundo en función de lo permitido y alejarnos de lo prohibido, lo que está es creando condiciones en el mundo venidero para que tengamos una posición en función de quiénes somos o en quiénes nos convertimos. O sea, cada mandamiento que yo obedezco me está convirtiendo en algo. Cada mandamiento que yo violento o hago algo que está prohibido me está convirtiendo en algo. Entonces, ¿en quién queremos convertirnos? ¿Quién queremos ser? ¿Qué lugar podemos ocupar en ese mundo venidero? Depende de cómo yo actúe, cómo sea mi accionar en este mundo. Y es lo importante de todo esto. Las misbot no solamente es una ley como mucha gente lo ve por no entender lo que representa la misma como un hilo conector con Hashem. Si fuera solamente una ley, no sería el deseo más profundo de Hashem. No sería el más profundo, no sería el deseo simplemente de Hashem. El acto de la misbah constituye en sí mismo su propio fin
o su propósito. Y de allí el objetivo. Y eso no se entiende de esa forma. Por eso es que dentro de la Mishnah declara, a pesar de todas las cosas maravillosas que la misbah nos proporciona a nosotros, la recompensa de una misbah es la misma misbah. O sea, al realizar una misbah, tú y tu mundo se están haciendo uno con Hashem. Por eso es que la Torah nos exige que aprendamos a oír a los sabios y maestros que son guías espirituales para que podamos transitar por la senda de la mejor manera y darle sentido a la vida. Podemos tener la mejor intención de querer caminar y hacer las cosas bien, pero el asunto de la Torah es que no es autodidacta. La Torah no es algo que yo aprendo solo. Necesito a alguien que me guíe, que me ayude. Por eso el Pirkei Avot nos dice, hazte de un maestro y te apartará de la duda. Las más profundas expresiones de la voluntad de Hashem está encerrada en estos mandamientos. Y solo un maestro tiene la capacidad de abrirnos la escritura para poder captar lo que está escondido en letras. Por eso es sumamente importante que a través de la lectura, el estudio, la obediencia y la práctica caminemos día a día por esta senda y que alguien nos vaya orientando, que alguien nos vaya aclarando, que alguien nos vaya hasta confrontando para que esto nos haga despertar y elevar nuestro nivel de conciencia. Una vida basada en obediencia a Misbot se va a traducir en una mejor sociedad de personas que participan del bienestar y la calidad de vida que genera la Torah. Porque uno puede cumplir con todo esto y transitar en el nivel que tenemos para captar el mensaje establecido por Hashem. Pero podemos ir profundizando y ampliando y elevándonos cada día más. Por eso cada uno de nosotros está llamado a participar en el estudio continuo de las misbot y de las nuevas aplicaciones en este tiempo, en la medida que van surgiendo elementos que debemos considerar cómo hacer uso de ellos. Y esto va generando inquietudes y eso va estableciendo también preguntas y respuestas. Sería muy difícil poder cumplir con los mandamientos en la medida que pasa el tiempo si no contamos con la Torá y con alguien que nos explique esta fuente renovable de inspiración espiritual para transitar por ella. Todos los mandamientos que vamos cumpliendo en la medida que va pasando el tiempo nos van ayudando y van creando mejores condiciones en nuestra vida y ejercen un impacto mucho más grande de lo que podamos imaginar en nuestro mundo interior. Por eso la clave radica no en leer, no solo en estudiar, es poder aplicar o vivir aquello, y a eso le podemos llamar que tenemos Torah. Una persona que no vive lo que estudia y no lo practica de acuerdo a lo que enseñan los sabios, no tiene Torah. Puede tener un conocimiento que se aloje en su intelecto, pero no tiene revelación de la misma y es como un ciego caminando con muchas cosas en la mente, con muchos conceptos, pero no entiende y mucho menos comprende lo que ve. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Baruch.